Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a explorar no solo los primeros años de la dictadura de Francisco Franco entre 1939 y 1945, sino también cómo llegó a convertirse en el líder que marcaría la historia de España durante casi 4 décadas. Pero antes de hablar de la dictadura, es importante entender la figura de Franco desde sus orígenes. ¿Quién era Francisco Franco? ¿Cómo se forjó su camino hacia el poder? Francisco Franco Bahamonde nació el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, Galicia, en una familia de clase media. Su padre, un oficial de la Marina, era un hombre estricto y disciplinado, y su madre, muy religiosa, tuvo una profunda influencia en su educación. Desde joven, Franco demostró un carácter rígido y una pasión por la carrera militar. A los 14 años ingresó en la Academia de Infantería de Zaragoza, donde destacó por su disciplina y su determinación. A lo largo de su carrera militar, Franco fue un hombre que se hizo un nombre gracias a sus capacidades estratégicas, pero también por su cercanía a los círculos del poder del ejército. Su primer gran ascenso se dio durante la Guerra del Rif, entre 1920 y 1927 en Marruecos, un conflicto que dejó una huella profunda en él. A pesar de su juventud, Franco demostró ser un líder audaz y eficiente, ascendiendo rápidamente dentro del ejército. Al regresar a España, Franco continuó su ascenso en el ejército, pero no estuvo ajeno a los problemas políticos que afectaban a España. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, Franco ocupó varios puestos importantes, aunque nunca se alineó completamente con el régimen. Tras la caída de Primo de Rivera y la proclamación de la Segunda República, Franco comenzó a ver el sistema democrático como una amenaza al orden y a los valores tradicionales que él defendía. Con el auge de la Segunda República en 1931, Franco se distanció de la política republicana y empezó a alinearse con los sectores militares más conservadores. Su desaprobación hacia las reformas republicanas y el creciente conflicto político en el país lo llevaron a formar parte de la conspiración que en 1936 desembocaría en la Guerra Civil Española. En ese momento Franco se unió a la sublevación militar contra el gobierno republicano, lo que marcaría el comienzo de su ascenso definitivo al poder. El 1 de octubre de 1936, tras el fracaso inicial de la sublevación militar y los enfrentamientos entre los sublevados y el gobierno republicano, Franco es nombrado jefe de Estado por los generales rebeldes. Este nombramiento marca su consolidación como líder del bando nacionalista y lo posiciona como la figura clave en la lucha contra la República. Franco había logrado posicionarse como la cabeza visible de la rebelión gracias a su prestigio militar y a sus relaciones con los sectores más conservadores del ejército. La sublevación inicial en varias ciudades españolas fracasó en algunos puntos, lo que llevó a una guerra civil prolongada. Pero el nombramiento de Franco como jefe de Estado le permitió unificar las fuerzas sublevadas bajo su mando, unificando a los carlistas, falangistas y monárquicos en torno a su figura. Con este nombramiento, Franco empieza a consolidar su poder, pero aún tiene que enfrentarse a los desafíos del conflicto. La Guerra Civil Española se convertirá en un terreno decisivo para el futuro del país y el ascenso definitivo de Franco como dictador absoluto. Finalmente, el 1 de abril de 1939, Franco declara la victoria en la Guerra Civil Española, poniendo fin a 3 años de un conflicto que fue devastador y dejó más de medio millón de muertos y una nación destruida.
Franco, que había liderado el bando nacionalista, se coloca como el líder absoluto. Este militar gallego conservador, anticomunista y firme partidario de un orden autoritario logra imponerse gracias al apoyo de regímenes totalitarios como los de Hitler y Mussolini. Con la victoria empieza una nueva era para España, pero también comienza una represión feroz hacia los derrotados. En este periodo la figura de Franco se va perfilando como la piedra angular de un régimen dictatorial, que no solo destruirá al oponente, sino que también buscará unificar al país bajo un modelo nacionalista y católico. El bando republicano es derrotado y miles de republicanos se exilian en su mayoría hacia Francia y América Latina. Una vez acabada la guerra, Franco no opta por la reconciliación, sino por una política de venganza. Durante los primeros años de su régimen, entre 1939 y 1941, se lleva a cabo una represión implacable. Se estima que entre 50.000 y 200.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron, y miles fueron encarceladas en campos de concentración y prisiones. Simultáneamente, la situación económica es desastrosa. El país está arruinado por los efectos de la guerra y el aislamiento internacional incrementa el sufrimiento de la población. En estos años muchas familias enfrentan la pobreza extrema y el hambre se convierte en una constante para gran parte de la población. En ciudades como Madrid, la ración diaria de pan era de solo 100 gramos por persona en 1940, lo que provocó una crisis de desnutrición y enfermedades entre la población. El 11 de agosto de 1939, Franco forma su segundo gobierno. Su segundo gobierno estaba formado por Francisco Franco como jefe de Estado y de Gobierno. Como ministro de Asuntos Exteriores se nombró al militar Juan Luis Veiga-Beder Atienza, que luego fue sustituido por Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco y de ideología falangista. Como ministro de Justicia se nombró al carlista Esteban Bilbao Eguía. Como ministro del Ejército de Tierra se nombró al general José Enrique Varela Iglesias. Como ministro de Marina se nombró al almirante Salvador Moreno Fernández. Como ministro de Hacienda se nombró al monárquico José Larraz López. Como ministro de Obras Públicas se nombró al monárquico Alfonso Peña Boeuf. Como ministro de Educación se nombró al monárquico José Ibáñez Martín. Como ministro de Industria y Comercio se nombró al general Luis Alarcón de la Lastra, que luego fue sustituido por el falangista Demetrio Carceller Segura. Como ministro de Agricultura y Trabajo se nombró al político de ideología fascista Joaquín Benjumea Burín. Como ministro secretario general del movimiento se nombró al teniente general Agustín Muñoz Grandes. Como ministro del Aire se nombró al general Juan Yagüe Blanco, que luego fue sustituido por el general Juan Vigón. Como ministros sin cartera se nombraron al monárquico Pedro Gamero del Castillo y al falangista Rafael Sánchez Mazas. En 1939 la Segunda Guerra Mundial estalla, y Franco, aunque agradecido por el apoyo de Hitler y Mussolini en la guerra civil, decide no implicarse directamente. Aunque España está exhausta tras la guerra civil, el dictador mantiene relaciones diplomáticas con los países del eje.
Franco y Hitler se reúnen el 23 de octubre de 1940 en la estación de tren de Hendaya, en la frontera entre España y Francia. Hitler quería que España se uniera a las potencias del Eje y entrase en la Segunda Guerra Mundial. Franco, aunque simpatizaba con las potencias del Eje, no estaba dispuesto a entrar en la guerra sin obtener garantías. Por ello, planteó una serie de exigencias a Hitler a cambio de la entrada de España en el conflicto. La primera exigencia de Franco a Hitler consistió en exigir suministros de alimentos y material militar. España estaba en una situación económica y social muy delicada tras la guerra civil y necesitaba recursos para afrontar cualquier conflicto bélico. La segunda exigencia de Franco a Hitler fue la soberanía sobre Gibraltar. Franco exigió que si España entraba en la guerra, Alemania debía ayudar a España a recuperar Gibraltar, que estaba en manos británicas desde 1704. La tercera exigencia fue colonias en África. España quería expandir su presencia en Marruecos y controlar partes del África francesa, como el Marruecos francés y parte de Argelia, lo que afectaba directamente a los intereses de la Francia de Vichy, aliada de Alemania. Y la cuarta exigencia de Franco a Hitler fueron garantías territoriales y económicas. España pedía ayuda para mantener su economía a flote y evitar represalias de los aliados. Hitler rechazó las condiciones de Franco. Consideraba que las exigencias de Franco eran excesivas, especialmente en relación con las colonias africanas, ya que podía generar conflictos con la Francia de Vichy, a la que Hitler necesitaba como aliada. Franco mantiene a España neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero en 1941 envía a la División Azul, un contingente de unos 47.000 voluntarios a luchar junto a los nazis en el frente oriental contra la Unión Soviética. Este movimiento, aunque limitado, refleja su apoyo al Eje, sin comprometerse por completo. Franco emplea una táctica ambigua, se declara neutral, pero en la práctica coopera con las potencias del Eje. Esto le permite mantener su régimen y evitar que España se convierta en un objetivo para los aliados. El 20 de mayo de 1941, Franco forma su tercer gobierno. Como ministro de Asuntos Exteriores permanece su cuñado, el falangista Ramón Serrano Súñer. Como ministro de Justicia permanece en su cargo el carlista Esteban de Bilbao Eguía. Como ministro del Ejército se mantiene en su cargo al general José Enrique Varela Iglesias. Como ministro de Marina se mantiene en su cargo al almirante Salvador Moreno Fernández. Como ministro de Hacienda se mantiene en su cargo a Joaquín Benjumea Burín. Como ministro de Gobernación se nombra al general Valentín Galarza Morante. Como ministro de Obras Públicas se mantiene en su cargo Alfonso Peña Bueuf. Como ministro de Educación se mantiene en su cargo José Ibáñez Martín. Como ministro de Trabajo se nombró al falangista José Antonio Girón de Velasco. Como ministro de Industria y Comercio se mantiene a Demetrio Carceller Segura, que había sido nombrado en 1940. Como ministro de Agricultura fue nombrado el hermano de José Antonio Primo de Rivera, el falangista Miguel Primo de Rivera y Sáinz de Heredia.
Como secretario general del movimiento se nombra al falangista José Luis Arrese y Magra. Como ministro del Aire se mantiene a Juan Vigón. Durante los años 1942 y 1943, Franco se centró en consolidar su poder interno. Tras la victoria en la guerra civil, la represión no solo afectaba a los vencidos, sino también a aquellos que podían desafiar su liderazgo. A medida que el régimen se afianzaba, se recrudeció la persecución de los republicanos, comunistas, anarquistas y cualquier grupo considerado subversivo. En 1942 la economía española se encontraba al borde del colapso. La posguerra dejó a España devastada y aunque el régimen implementó medidas autoritarias para el control de la producción, el racionamiento de alimentos seguía siendo una constante. En el plano internacional, el aislamiento de España aumentaba. En 1942, el régimen franquista decide dar un paso significativo en su consolidación política, la apertura de las Cortes franquistas. Este acto simbólico y político tenía como objetivo dar un aire de legitimidad al régimen, tras los años de represión y la guerra civil que acababa de finalizar. ¿Pero qué eran exactamente estas Cortes franquistas? No eran unas cortes tradicionales como las que existían en la Segunda República. No se trataba de un sistema democrático representativo. Las Cortes franquistas eran un órgano compuesto por nominados directamente por Franco sin ningún tipo de representación popular. Franco no convocó unas elecciones libres, sino que constituyó una corte que reflejaba su visión autoritaria. La mayoría de los diputados eran nombrados por el propio Franco o a través de sus allegados en las diferentes estructuras del régimen, como los militares, la Iglesia y los falangistas. Estas cortes solo tenían un rol consultivo. El 16 de agosto de 1942, una gran explosión sacude la Basílica de Begoña en Bilbao durante una misa carlista. Este incidente, conocido como el atentado de Begoña, desencadenó una purga en el régimen franquista y enfrentó a dos facciones clave, falangistas y carlistas. Durante una misa en honor a los caídos carlistas, una bomba fue lanzada desde el coro de la basílica. El objetivo, el general carlista José Enrique Varela, ministro del Ejército. La explosión causó decenas de heridos, pero Varela salió ileso. Inmediatamente la culpa recae sobre falangistas radicales. Algunas teorías sugieren que pudo ser una falsa bandera para justificar la purga o incluso una acción de resistencia antifranquista. Nunca se aclaró del todo, pero el régimen usó el evento para consolidar su poder. El atentado de Begoña refleja las tensiones internas del franquismo en sus primeros años. Un episodio poco conocido pero crucial para entender cómo Franco manejó las divisiones en su régimen. Tras estos hechos, Franco hizo varios cambios en su gobierno y formó su cuarto gobierno. El 3 de septiembre de 1942, Franco formó su cuarto gobierno. Como ministro de Asuntos Exteriores nombró a Francisco Gómez Jordana Sousa, un militar monárquico, que poco después fue sustituido por el diplomático falangista José Félix de Lequerica Erquiza. Como ministro de Justicia se mantuvo al carlista Esteban Bilbao Eguía, pero poco después fue sustituido por Eduardo Aunós Pérez, un catalanista monárquico. Como ministro del Ejército se nombra al teniente general Carlos Asensio Cabanillas.
Como ministro de Marina se mantiene en su puesto el almirante Salvador Moreno Fernández. Como ministro de Hacienda se mantiene en su puesto a Joaquín Benjumea Burín. Como ministro de Gobernación se nombra al falangista Blas Pérez González. Como ministro de Obras Públicas se mantiene en su puesto Alfonso Peña Bueuf. Como ministro de Educación se mantiene en su puesto a José Ibáñez Martín. Como ministro de Trabajo también se mantuvo a José Antonio Girón de Velasco. Como ministro de Industria y Comercio se mantiene también a Demetrio Carceller Segura. Se mantiene como ministro de Agricultura al hermano de José Antonio Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. Como secretario general del movimiento permanece también José Luis Arrese y Magra. Y como ministro del Aire permanece Juan Vigón. En 1943 la situación económica empeoró aún más y el régimen de Franco comenzó a centrarse más en la autarquía, una política económica de autosuficiencia. Para Franco, la autarquía era vital, ya que permitía al régimen subsistir a pesar de los efectos devastadores de la guerra. La situación, sin embargo, se hizo cada vez más desesperante para la población, que sufría tanto por la represión política como por la falta de recursos básicos. En 1944, a medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, la situación de España se complicaba. A pesar de que Franco había mantenido una postura de neutralidad durante la guerra, el régimen franquista se vio cada vez más aislado a nivel internacional. Mientras que los aliados se acercaban a la victoria, España seguía siendo rechazada por las potencias democráticas del mundo. A partir de 1944, el régimen de Franco comienza a sufrir las consecuencias de la derrota del Eje. España ya no era vista como un posible aliado, y los Estados Unidos, así como el Reino Unido y otras naciones, comenzaron a manifestar su rechazo hacia el régimen, especialmente debido a la alianza de Franco con los nazis y los fascistas durante la Guerra Civil. Sin embargo, la situación interna del régimen era diferente. En España, Franco se afianza aún más como el líder supremo. La represión sigue siendo una herramienta fundamental para asegurar la estabilidad del régimen. La autarquía se profundiza como respuesta a la escasez de bienes y a la falta de ayuda internacional. El fin de la Guerra Mundial no significó un cambio inmediato para España, pero sí comenzó a mostrar la resistencia del régimen de Franco frente a las presiones externas. Sin embargo, la población seguía viviendo con la incertidumbre de un futuro incierto. El hambre y la represión seguían siendo una constante para millones de españoles. El 18 de julio de 1945, Franco formó su quinto gobierno. Como ministro de Asuntos Exteriores nombró al monárquico Alberto Martínez Artajo Álvarez. Como ministro de Justicia y secretario general del movimiento nombró al falangista Raimundo Fernández Cuesta y Merelo. Como ministro del Ejército nombró al general Fidel Dávila Arrondo. Como ministro de Marina nombró al almirante Francisco Regalado Rodríguez. Como ministro de Hacienda mantuvo en su puesto a Joaquín Benjumea Burín. Como ministro de Gobernación mantuvo en su puesto al falangista Blas Pérez González. Como ministro de Obras Públicas nombró al general José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés. Como ministro de Educación mantuvo al monárquico José Ibáñez Martín. Como ministro de Trabajo se mantuvo a José Antonio Girón de Velasco.
Como ministro de Industria y Comercio nombró al militar Juan Antonio Suárez Fernández, que había nacido en Ferrol un año antes que Franco y era su amigo desde la infancia. Juan Antonio Suárez Fernández ya había sido ministro de Industria y Comercio en el primer gobierno de Franco, en 1938. Como ministro de Agricultura nombra al falangista Carlos Rein Segura. Y como ministro del Aire nombró al general Eduardo González Galarza. En cuanto a políticas sociales, en este periodo se aprobó la Ley de Auxilio Social en 1939, que estableció un sistema de asistencia a los más necesitados gestionado por la Falange. Este sistema se encargaba de repartir alimentos, ropa y apoyo a familias en situación de pobreza. En 1942 también se aprobó la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Esta fue una de las primeras normativas en España que estableció un sistema de asistencia sanitaria para los trabajadores. Sin embargo, su cobertura era bastante limitada en comparación con los sistemas modernos de seguridad social. Esta ley proporcionaba asistencia médica a todos los trabajadores por cuenta ajena, es decir, aquellos que trabajaban para un empleador y recibían un salario. Principalmente este seguro obligatorio de enfermedad se dirigía a trabajadores de sectores industriales y urbanos. Se estableció también cobertura parcial para cónyuges e hijos de los trabajadores asegurados, pero no era una cobertura automática ni universal. Quedaban excluidos de este seguro obligatorio de enfermedad los trabajadores autónomos y campesinos. Los funcionarios públicos que tenían su propio sistema de asistencia y personas sin empleo formal, ya que el seguro solo cubría a quienes estaban dados de alta en el sistema laboral. Este primer seguro obligatorio de enfermedad ofrecía asistencia médica gratuita para los asegurados en caso de enfermedad. Pero la atención médica que ofrecía era básica y se prestaba en hospitales o dispensarios habilitados por el Instituto Nacional de Previsión. En 1945 se aprobó también la Ley de Subsidios Familiares, que estableció un sistema de ayudas económicas para familias trabajadoras con hijos pero con ciertas condiciones. Las ayudas comenzaban a partir del segundo hijo en la mayoría de los casos. Se priorizaba a las familias con 3 o más hijos que eran consideradas familias numerosas y recibían mayores beneficios. Las cuantías aumentaban progresivamente según el número de hijos. Estas ayudas estaban vinculadas al empleo del padre, por lo que solo beneficiaban a familias con trabajo formal. Se aplicaban principalmente a trabajadores de sectores industriales y urbanos. Los jornaleros y campesinos solían quedar excluidos. Los autónomos también estaban excluidos de estos subsidios familiares. Las familias afines al régimen franquista tenían más facilidades para recibir las ayudas. En materia educativa, el 12 de septiembre de 1939 se aprobó el Decreto sobre la Reforma de la Enseñanza. Este decreto fue una continuación de la política educativa iniciada como la Ley de Educación Primaria y la Ley de Ordenación Universitaria. Se trató de un esfuerzo por unificar y centralizar la educación en España bajo un sistema unificado. El objetivo era que todos los españoles fueran educados en un sistema homogéneo que reflejara los valores del nacionalcatolicismo. El sistema educativo estaba orientado en fortalecer la ideología franquista
en todas las etapas de la enseñanza. Se fomentaba la adoración de la figura de Franco, la militarización de la educación y la enseñanza de la historia y la cultura españolas en clave nacionalista. Durante la dictadura de Franco se mantuvo la educación primaria obligatoria para todos los niños y niñas de entre 6 y 12 años. La educación primaria obligatoria para todos los niños y niñas de entre 6 y 12 años había sido un logro que había conseguido la Segunda República. Examinemos ahora la política económica de este periodo. Entre 1939 y 1945, en materia fiscal aún no existía un impuesto progresivo que fuera similar al IRPF. Pero sí existían los impuestos cedulares, eran tributos que gravaban distintas fuentes de renta por separado. Aunque no equivalían al IRPF moderno, algunos de ellos cumplían funciones similares. Cada uno de estos impuestos tenía su propia estructura y tasas impositivas, las cuales variaban según la naturaleza de la renta y la cuantía de los ingresos. Por ejemplo, el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal aplicaba tasas que podían oscilar entre el 2 y el 15%, dependiendo del nivel de ingresos y la categoría profesional. Por otro lado, el impuesto sobre las rentas del capital podía tener tasas más elevadas, reflejando la política fiscal de la época, que buscaba gravar más intensamente las rentas del capital en comparación con las del trabajo. En 1940, a través de un decreto ley del 23 de febrero de 1940, se estableció el impuesto sobre el beneficio de las empresas. Fue uno de los primeros intentos de crear una tributación sobre las empresas en la etapa franquista, con el objetivo de generar recursos para el régimen tras la devastación de la guerra civil. Las tasas del impuesto de beneficio de empresas variaban según la actividad económica y los beneficios de cada empresa. Sectores estratégicos recibían incentivos fiscales, mientras que algunos negocios podían estar sujetos a tipos del 15 al 30%. Durante la Segunda República, en 1933, ya se había creado el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, que afectaba a sociedades y otras personas jurídicas como asociaciones y fundaciones. Estaba basado en los beneficios netos obtenidos por las empresas durante el año fiscal. Aunque no era un impuesto específicamente sobre sociedades, en el sentido moderno, gravaba los ingresos de las personas jurídicas, lo que de alguna manera afectaba a las empresas. La tasa del impuesto de sociedades durante la Segunda República era del 20 al 25%, dependiendo de los beneficios. Entre 1939 y 1945 aún no existía el IVA ni ningún impuesto que fuera similar al IVA. Sí existían impuestos indirectos que gravaban bienes de consumo específicos, como el tabaco, el alcohol, el azúcar o los combustibles. Eran herencia de sistemas fiscales anteriores, pero el régimen los mantuvo y ajustó para generar ingresos rápidos. Por ejemplo, el monopolio de tabacos gestionado por el Estado incluía un impuesto indirecto sobre su venta y lo mismo ocurría con el monopolio de petróleos. Las tasas variaban según el producto, pero no había un IVA generalizado como hoy, sino tributos específicos por artículo. También existía un impuesto sobre el lujo, que gravaba bienes considerados no esenciales o de alto valor, como joyas, perfumes o automóviles. Aunque su recaudación era limitada debido a la pobreza generalizada tras la guerra, se mantuvo como una forma de gravar
a las clases más acomodadas. Entre 1939 y 1945 el gasto público aumentó demasiado cada año. En 1940 el gasto público se incrementó un 16,7%. En 1942 se incrementó un 13,2%. En 1943 se incrementó un 11,6%. En 1945 se incrementó un 10,6%. Entre 1939 y 1945, la inflación tuvo un promedio anual de entre el 15 y el 20%, aunque con picos más altos al inicio entre 1939 y 1940, y una desaceleración hacia 1944 y 1945. El desempleo en España entre 1939 y 1945 fue alto al inicio, entre un 20 y un 30% en 1939, disminuyendo gradualmente hacia 1945, que había entre un 8 y un 12% de desempleo, pero acompañado de un subempleo masivo y condiciones económicas precarias. El PIB per cápita se mantuvo en negativo hasta 1942, que la economía empezó a crecer. La Ley de Vagos y Maleantes de 1933, aprobada durante la Segunda República Española, fue mantenida por el régimen de Franco. Estaba destinada a reprimir y controlar a sectores de la población que el Estado consideraba peligrosos o indeseables. Su objetivo era regular la marginalidad social y perseguir a aquellos que, según la ley, constituían una amenaza para el orden público y la moralidad. Se consideraba vagos a las personas que no trabajaban de manera regular o que se dedicaban a actividades que no contribuían al progreso económico del país. En muchos casos esto incluía a aquellos sin trabajo fijo, personas en situación de pobreza extrema o desempleados. Y los considerados maleantes eran aquellos que vivían del delito o del vagabundeo. Esto incluía los que cometían pequeños delitos como el robo o la prostitución, pero también a personas que vivían en la calle, que eran vistas como una amenaza social. Las personas detenidas bajo esta ley podían ser internadas en establecimientos penitenciarios o en colonias penales. La idea era reeducar a los internos, sometiéndolos a trabajos forzados y un régimen de disciplina severo. En el contexto del franquismo, la ley fue utilizada de forma arbitraria para encarcelar a personas que se oponían al régimen o que simplemente no se ajustaban a la rígida moralidad que promovía el Estado. Tras el fin de la Guerra Civil y la victoria franquista, la Ley de Vagos y Maleantes fue utilizada más intensamente. El régimen de Franco la amplió y la utilizó como una herramienta para criminalizar a la oposición política, en especial a los republicanos y a los liberales, pero también a cualquier persona que estuviera asociada con la resistencia social o que no encajara en la rígida definición de buen ciudadano que el régimen quería promover. La ley también se aplicó a gays, lesbianas y transgéneros en el contexto de la represión de la diversidad sexual. A menudo se utilizaba para perseguir a personas que no cumplían con las normas de género y sexualidad impuestas por el régimen. La Ley de Vagos y Maleantes estuvo en vigor durante varias décadas, incluso después de la muerte de Franco. Fue parcialmente modificada en los años 70, pero no fue hasta la transición española cuando comenzó a ser derogada. Finalmente, en 1978, la Constitución española y la evolución del marco democrático hicieron posible la eliminación de esta ley y de sus aplicaciones más represivas.
Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, España quedó al margen de los avances democráticos y la reconstrucción europea. Franco logró consolidarse como el dictador absoluto de una nación devastada. Pero el coste fue alto: un país dividido, una economía arruinada y una sociedad marcada por la represión. Sin embargo, a pesar del aislamiento internacional y las duras condiciones internas, el régimen franquista se mantuvo firme. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo.